Da gusto escucharla organizar el trabajo. Mano de hierro en guante de seda. Tampoco hay tanta diferencia entre llevar al personal y llevar a unos hijos jóvenes. Explíqueme eso. Que después de criar a unos hijos, una es capaz de todo. Más problemas de los que me ha dado a mi camino, no creo que me los dé un camarero. Pero si es una muchacha excepcional. Ya, y a pesar de todo, los quebraderos de cabeza son constantes. Menos mal que parece que va a sentar la cabeza. Bueno, celebro escucharlo. ¿Alguna novedad digna de mención? Al parecer, Camino ha aceptado conocer a un muchacho. Y Rosina me está ayudando a encontrar al candidato adecuado para mi hija. No sé yo si esas formas antiguas de encontrar pretendiente van con las jóvenes de ahora, ¿no? Bueno, yo creo que el amor nace del roce. Siempre se ha dicho, ¿no? Como el refrán, el roce hace el cariño. Bueno, quizá lleve razón. Quizá el amor no sea a primera vista, sino del encuentro diario. Voy a reconocer que alguna vez a mí me ha pasado eso. De momento ha aparecido un joven que parece ser perfecto, aunque no quiero hacerme muchas ilusiones. No vaya a ser que no acertemos a la primera. Madre, voy a buscar telas para las nuevas servilletas, que he escuchado que en la calle del Ferrocarril tienen unas piezas de hilo de Escocia a muy buen precio. De acuerdo, pero que no sea muy caro, que no somos ricos. Descuide, madre. Sé cuánto nos podemos gastar en servilletas. Con Dios. Con Dios. Sí que está responsable y hacendosa, ¿sí? Ya se lo he dicho, Cesario. Y yo creo que es gracias a que se ha alejado de la influencia de Maite. Esa mujer no es buena para ella. Bueno, yo creo que es una dama muy agradable. No la conozco mucho. Dicen que se vuelve a París, ¿no? Sí, menos mal. Tiene unas ideas modernas que yo no creo que sean muy buenas para España. Y para el caballero. ¿Cómo ha ido? Era solo el primer intento. Habrá más pretendientes y todo saldrá bien. ¿Qué sabemos de Bellita? Nada, ahora subiré a ver cómo se encuentra. Pero bueno, contadme, ¿cómo ha ido la cita con el pretendiente que ha buscado doña Rosina? Pues el chico era una alhaja. Callado, soso y más feo que vicio. ¿Tan feo era? Tu hermana es una exagerada. La verdad es que guapo no era, hija. Y lo peor es que era un sosaina sin conversación, madre. No, lo peor era su madre, Camino. Parecía una cacatúa. Solo hablaba de las marquesas que conocía. Bueno, otra vez será. No vamos a acertar a la primera, ¿no, hija? Seguiremos buscando. Lo mismo, doña Rosina no es la mejor casamentera. No le llames casamentera. Camino nos está ayudando. A casarme. O sea, casamentera. Llámalo como quieras. Voy dentro. Jamás pensé que consentirías a acompañar a nuestra madre a conocer a un pretendiente. Pues ya ves. Aquí hay gato encerrado. Qué listo es mi hermano. Buenas. Buenas, Rosina. Qué bien que las encuentro. Iba al restaurante. Nosotras vamos camino de la iglesia a rezar por Bellita. Mucho más importante que lo mío, desde luego. Pues yo iba a informarle de que he encontrado a otro candidato para pretendiente para Camila. Espero que este sea más saleroso y guapo que el anterior. Buscando novio a Camino. En estos tiempos yo creo que es mejor que se lo busquen ellas solas. Vamos, que yo lo digo porque se oye por ahí. Bueno, pues yo creo que el ojo de las mujeres un poquito más mayores siempre es bueno. Además, necesito distraerme del otro asunto que me preocupa. ¿Alguna novedad, Rosina? Pues sí. Maite Zaldúa y mi esposo entraron a un edificio del centro y no salieron hasta casi pasada la hora. Es que no me quiero imaginar qué pudieran estar haciendo. Lo mejor es que hable con él. Seguro que se está imaginando cosas que no son. Sí, claro, para que me las corrobore, no lo. ¿Sabe qué? Ojos que lo ven, corazón que lo siente. Rosina, no sé de qué sospecha. Liberto ya aprendió la lección. Sería incapaz de volver a hacerle daño. Yo le veo a menudo hablando con mi esposo y le tiene a usted un respeto total. No, Carmen. De los hombres no hay que fiarse. Y para colmo me he enterado que Maite Zaldúa no se va, se queda a la Acacias. Yo que me la imaginaba yéndose, que esperaba que se marchase ya. ¿Cómo que se queda? Sí, y de forma indefinida. Es que... Bueno, ¿saben qué? Yo también voy a la iglesia. Sí, cada uno de nosotras reza por sus asuntos. ¿Les parece? Nos parece. Vamos. Ay, señor.